Zacarías 12. Cuando lo tengamos, le hacemos reverencia a la palabra de Dios. Amén. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Vamos a orar, amén, que sea el Señor. Y decimos: Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, mi Rey, porque tú la mereces, Señor. Una vez más, por tu misericordia, estamos aquí, Padre amado, para llevar tu palabra, para disertarla, Dios. Que sea usted pasando carbón encendido en mis labios, Dios mío, y prepara nuestro corazón para entender, comprender, recibirla, mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y le brindamos un aplauso a Cristo. Amén. Vemos esta profecía en el libro de Zacarías, un libro que está lleno de visiones, profecías, revelaciones, cumplidas y para cumplirse. Y vemos que el Señor dice aquí en el 2, He aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. El pueblo de Israel viene dando señales desde 1948 aproximadamente, quizás antes, pero las más notorias, sobre cómo se están cumpliendo la palabra a través de la higuera, que es el pueblo de Israel, cómo se están cumpliendo estas profecías. Y el Señor dice que la puso por copa, que hará temblar las naciones alrededor de ella. Si nosotros hacemos un análisis a lo que está pasando en Israel y a todo lo que ha venido sucediendo, vemos cómo están los países que están alrededor. Israel es un país pequeño y está rodeado, es el único país que no tiene la religión musulmana. Todos los que los rodean son musulmanes. Y dice que hará temblar los países que están alrededor de ellos. Y si nos ponemos a analizar todos los países que están alrededor de Israel, todos los frentes con que Israel está luchando en estos tiempos están temblando. Cuántas veces ellos se levantan contra Israel, Israel los bombardea, Israel se defiende y los hace temblar. No solamente a ellos, aún a los países a nivel político que están aliados a ellos, también los hace temblar a nivel político. Israel ahorita es el centro de toda la atención mundial y es el centro del reloj profético de Dios en el cual debemos enfocarnos cada uno de nosotros. Y he titulado esta enseñanza de esta mañana: Abre los ojos. Es tiempo, iglesia del Señor, de que abramos nuestros ojos y nos enfoquemos hacia cómo se están cumpliendo las profecías. Vemos lo que pasó con Israel hace unas pocas semanas, que bombardeó en Qatar a un grupo de líderes, como dicen en un programa por ahí, de terrucos. Y si nosotros nos ponemos a analizar todo eso va a traer cola, y todas estas cosas que van a seguir sucediendo son necesarias para que se cumpla a plenitud esta profecía. Dice en el 3, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, y todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Esa palabra, piedra pesada, la simbolizan como un obstáculo. La simbolizan como un problema, un conflicto, y todo el que se la cargue va a ser destruido. ¿Quiénes son los que representan los que se la carguen? Las naciones que intenten quitar del camino al pueblo de Israel. Todas estas naciones que quieren quitar del camino al pueblo de Israel son esas naciones a las que la piedra pesada, que es Israel, las va a destruir. Dios va a pelear por su pueblo. Y eso no es desde ahorita. Desde hace mucho tiempo, el enemigo, que el Señor lo reprenda, ha querido luchar para destruir al pueblo de Israel. Ha querido destruirlo por completo, y no solamente al pueblo de Israel, sino también a la iglesia. Y nosotros tenemos que estar atentos al ver en cómo se están cumpliendo estas cosas en nuestros ojos.
¿Y qué está haciendo la iglesia en medio de todo esto que está pasando? Vemos que el libro de Sofonías nos habla de la destrucción de Gaza. Si nosotros le hacemos un análisis, o que sea nos buscamos en YouTube a ver cómo está la situación en Gaza, que han seguido bombardeándola, yo creo que el porcentaje de lo que queda de Gaza es mínimo para que la profecía de Sofonías se cumpla por completo, que Gaza quede totalmente arrasada. ¿Qué me dice esto? Que tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de que la venida del Señor está más cerca que nunca. La venida de Cristo está a las puertas y las señales nos las está dando por su pueblo, que es Israel. En estos días se reunieron algunos países, bueno, unos cuantos, más de 60 países, pidiéndole a las Naciones Unidas de que saque a Israel, que la expulse, que ya no pertenezca a las Naciones Unidas. E incluso le están pidiendo que evite que Israel pueda comprar armas. Sabemos que Israel es una potencia militar, sí, y no solamente en eso, a nivel científico, aún incluso de las redes sociales, en lo que es el creador de Meta, el creador de algunas plataformas, la mayoría de la tecnología, amén, son judíos. Entonces, Israel es una potencia en muchas áreas. ¿Qué quieren ellos? Que Israel no se le permita comprar más armas. Aunque Israel ha creado sus propios armamentos, ella necesita ciertos recursos y también armas de otros lados, como por ejemplo de Estados Unidos. Ellos están pidiendo que no se le permita comprarla y que tampoco, prácticamente que Israel quede totalmente desarmada, totalmente sola. Sabemos que se va a cumplir. Va a llegar un momento donde Israel va a quedar sola, totalmente sola. Pero cuando eso suceda, se supone que nosotros ya estamos en la iglesia, la iglesia ya está en el cielo. Vamos a Génesis 49, amén. 49, 8 al 9. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Entonces, como el mismo pastor nos dijo hace unos días atrás, unas semanas atrás, Israel era un león dormido. Israel estuvo dormido cuando el holocausto nazi, los mataron, hicieron lo que le dio la gana con ellos, permitido por Dios. 6 millones de judíos, según las estadísticas, no se sabe si fueron más. Israel estuvo dormido, no se defendió. ¿Cuál es el eslogan de Israel en estos tiempos? ¿Cuál es lo que dice el primer ministro? No se volverá a repetir un holocausto nazi. Israel, ese león, estaba dormido, sí, ciertamente. Dice, ¿quién lo despertará? Es una pregunta. O sea, que iba a haber algo o alguien que lo iba a despertar. Y ese algo o ese alguien, uno de los mayores detonantes fue lo que sucedió el 7 de octubre. Israel toda la vida ha querido tener paz, pero si usted ve un león a cierta distancia y usted pasa y no lo molesta, él no lo va a molestar a usted. Pero si ese león está dormido y usted va y empieza a molestarlo, tenlo por seguro que te va a comer, te va a devorar. Así es Israel. Israel es un pueblo que aunque digan lo que digan, él quiere es paz, quiere tranquilidad. Y vinieron el 7 de octubre y desataron la ira de ese león que estaba dormido. Ahora no hayan cómo controlarlo. Y no lo van a controlar porque ya eso está escrito y eso va a suceder. Pero ¿por qué nosotros necesitamos saber esto? Porque esas son señales para la iglesia del Señor. Es tiempo de que abramos los ojos y nos demos cuenta de una vez por todas que en cualquier momento van a sonar las trompetas. ¿Y qué pasará con cada uno de nosotros? ¿Qué pasará, iglesia del Señor? Lo que pasó en estos días con el joven que murió, con Charlie Cline que murió, yo me puse a estudiar un poco de eso y usted se pone a ver, eso solamente es sombra de lo que ha venido aconteciendo y de lo que puede seguir sucediendo a todos aquellos que prediquen la palabra. Aunque hayan diferencias entre algunas cosas u otras, el punto es que él defendía quienes lo atacaban. Los movimientos de LGBTQ, LGBTI, LGBT+, todos esos movimientos de igualdad de género, los agnósticos, los que se hacen llamar ateos. ¿Quiénes atacan a la iglesia? Los mismos. No están de acuerdo con el diseño original de Dios y por tanto nos ven a nosotros como malos porque se les pone la palabra y se les dice que no es lo correcto, entonces para ellos nosotros somos malos. Y lo que hicieron con ese joven solamente es sombra de lo que cada día ha venido sucediendo con la iglesia del Señor.
Mueren cantidad de personas diarias, nadie dice nada. Mueren cantidad de cristianos en una cierta parte de África, nadie dice nada. Pero cuando Israel mueve una mano o cuando la iglesia predica la verdad, los pocos que todavía predican la sana doctrina, todo el mundo se alarma. Y esto es parte de los mismos últimos tiempos, iglesia del Señor. Cada vez asedian más, cada vez arrinconan más a los pocos que todavía predican la verdad. O le tumban los videos, o no se pueden decir ciertas palabras. Entonces cada vez estamos como más restringidos a la hora de exponer la palabra de Dios y decirle al pueblo lo que está mal y lo que está bien. Y lo que sucedió con ese joven, no podemos ser ingenuos de pensar de que nosotros toda la vida vamos a estar live para exponer la palabra de Dios. Es tiempo, iglesia del Señor, de que abramos los ojos, que eso que quizás para muchos fue algo normal, algo sencillo, ahí hay un trasfondo que nosotros deberíamos empezar a meditar. Que llegará el momento, no sabemos si en 2 días, 3 días, 1 año, 10, 20, no lo sé, de que la iglesia del Señor va a ser cada día más asediada de lo que está ahorita. Usted predica prosperidad, todo el mundo quiere escuchar eso. Usted predica que Dios es bueno, todo el mundo lo quiere escuchar. Pero usted le dice a alguien, esto está mal, eso no le agrada a Dios, porque la Biblia me dice que usted es hembra y usted es varón, y a usted lo vetan. Usted es esto, usted es homofóbico, usted es para allá, usted es para acá. Y no, cada día le quitan la libertad de poder predicar la palabra. Y nosotros tenemos que tener los ojos abiertos a todo lo que se está moviendo. Porque que lo prohíba un inconverso no ha pasado nada, pero cuando ya viene por un reglamento, cuando ya viene por el propio gobierno, ahí es donde la cosa se pone más complicada. En España, en el Congreso, fueron a un debate y ganó la mayoría diciendo que a los cristianos, gente que promoviera la religión, lo agarraron y lo metían preso. En España, más que todo hay en Madrid, en Cataluña creo, y en otras ciudades. En Alemania también, pero en Alemania fue hace como 2 meses. Pero sí, eso va recién. ¿Qué pasa con todo esto? Cada día nos están cerrando más. Estamos viendo, iglesia del Señor, cómo se están moviendo las piezas para cada día prohibir que se evangelice, que se predique la palabra abiertamente. Y lo que el varón dice es verdad, eso yo lo vi por las noticias. Eso sucedió y hay otros países, hay muchos otros países que están prohibiendo ciertas cosas. Entonces nosotros tenemos que abrir los ojos, iglesia del Señor. Abramos los ojos y dejemos de vivir en una burbuja, en una falacia de que como Venezuela todo está tranquilo, entonces nosotros creemos que toda la vida vamos a estar así. Y empecemos a arreglar cada día nuestra vida con el Señor. Y a entender que Israel prendió la chispa a la Tercera Guerra Mundial, eso no lo para nadie. No hay ninguna persona que pueda detener lo que se avecina con el pueblo de Israel. Pero ¿qué está haciendo la iglesia? Esa es la gran pregunta. En medio de todo lo que se está moviendo, en medio de todo lo que está pasando, hay personas que hoy en día ni siquiera ven noticias. No, bueno, de repente no tienen un televisor, de repente no tienen, chévere, pero tienen un celular. Pueden verla si sea por el celular. No es para poder guiarnos por la palabra, los tiempos que estamos viviendo, iglesia del Señor. Estamos en tiempos peligrosísimos. Y cada día, en vez de acercarnos a Dios, pareciera que nos alejamos. Cada día, en vez de buscar la manera, aún con poca fuerza, de nuestro Creador, no, pareciera que más bien nos alejamos. Y queremos vivir pensando en el mañana. Mañana me compro esto, mañana hago aquello, mañana hago lo otro. Tenemos que vivir el día a día y el presente. Abramos nuestros ojos, iglesia del Señor. Y que entendamos los tiempos que estamos viviendo y lo delicado que está la situación, tanto en lo geopolítico como a nivel espiritual para cada uno de nosotros. El enemigo no ha descansado para destruir al pueblo de Israel. No ha descansado para destruir la iglesia y no va a descansar, porque ese es el propósito de él. A todos aquellos que él pueda hacer perder, los va a hacer perder. Y es culpa de él, no, ni siquiera es culpa de él, es culpa de nosotros mismos. Porque ya nosotros tenemos las herramientas, ya nosotros se nos ha hablado por la palabra de que nosotros tenemos que estar atentos a todo lo que sucede a nivel mundial. Ezequiel 12, el 1. El 1 y el 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Vemos cómo Dios manda a Ezequiel a profetizarle al pueblo.
en esta parte, cuando Dios manda a Ezequiel a profetizarle a ese pueblo, ya había sucedido la primera invasión de Babilonia, del rey de Babilonia, pero habían dejado cierta cantidad de personas aquí. Y Dios comienza a hablarle a través de Ezequiel para advertirle de que venía una nueva invasión. Y en esta segunda invasión es donde él destruye el templo. No fue en la primera, sino en la segunda. Es donde él destruye el templo, el rey de Babilonia. Y dice que Ezequiel le hablaba, pero Dios le dice que eran casas rebeldes. ¿Por qué? Tenían ojos y no veían. Tenían oídos, pero no escuchaban. ¿Qué me está diciendo eso? Que ellos estaban sordos y ciegos voluntariamente. Estaban sordos y ciegos voluntariamente. ¿Por qué? Porque en ese tiempo habían profetas que contradecían lo que Ezequiel predicaba. Y eso pasa en estos tiempos. Nosotros decimos que Cristo viene y hay otros que dicen que eso es mentira. Nosotros predicamos que viene el arrebatamiento y otros que dicen que eso es mentira. Y así sucesivamente, que hay que santificarse. Hay otros que dicen que no, porque Dios ve el corazón, Él nos va a llevar así. Entonces, iglesia del Señor, así como ellos estaban ciegos y sordos espiritualmente, voluntariamente, ¿por qué voluntariamente? Porque Dios mandó a su profeta. Si Él no los hubiera mandado, eran ignorantes. Pero Dios mandó a Ezequiel y les dijo para que ellos se arrepintieran, pero no quisieron hacerlo. Y le está hablando al pueblo, no le está hablando a otro, le está hablando al pueblo de Dios. Parte de la iglesia en su mayoría está así mismo. Tenemos ojos, tenemos boca, tenemos todos nuestros sentidos allí. Pero estamos ciegos y sordos voluntariamente. ¿Por qué? Porque ellos seguían pecando, ellos seguían idolatrando, ellos seguían haciendo lo que ellos les daba la gana. Aunque tenían la ley de Moisés, lo seguían haciendo. Y así está gran parte de la iglesia del Señor en estos tiempos. Y si seguimos leyendo ahí, Dios lo manda a él. Vamos a leer, Alexander, del 3 en adelante hasta el 6. Porque tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha, y parte de día delante de tus ojos, y te pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casas rebeldes, y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos, como enseres de cautiverio, mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos, como quien sale en cautiverio. Delante de sus ojos te abrirás paso por entre la pared, y saldrás por ella. Delante de sus ojos los llevarás sobre tus hombros. De noche los sacarás. Cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra, porque por señal te he dado a la casa de Israel. Dios lo mandó a hacer una dramatización. Mira lo que hizo Dios. Lo mandó a hacer lo que ahorita le llamamos dramatización. Que hiciera todo lo que le iba a acontecer a ese pueblo. Que abriera un hueco en la pared, que saliera por allí, que agarrara las cosas, que se cubriera el rostro, para que ellos entendieran. Quizás a lo mejor muchos dirían, este está loco. Dios lo mandó a hacerlo de esa manera para que no quedara excusa de que Dios no les habló. Para que cuando sucediera, porque sucedió, y lo vamos a ver en el libro de Isaías, tal cual como Dios se lo dijo a Ezequiel. ¿Había necesidad de eso? No había. Pero como hay un mal dicho que dice que la multitud tiene la razón, cosa que no siempre es cierto, como la mayoría decían que eso no iba a suceder, ellos creyeron que era así. Ellos escucharon lo que ellos querían oír. Y a Ezequiel, que les predicaba la verdad, lo despreciaron. Y eso pasa en estos tiempos. ¿Cuántos no están despreciando en estos tiempos la sana doctrina, aún dentro del pueblo del Señor? Qué fastidio, todo el tiempo lo mismo, ya yo sé eso. Así estaban ellos. Y no cambiaban su estilo de vida, sino que seguían siendo los mismos. No había un cambio, no había una renovación. Siempre seguían haciendo lo mismo y siendo los mismos. Y aunque Ezequiel les profetizara, no hacían caso. Así pasa en estos tiempos. Gente que profetiza la palabra y no les creen. Gente que les profetiza, que Dios los usa para profetizar, no creen. Eso es mentira, eso no fue Dios, eso fue la persona. Lo mismo, bien es el dicho que dicen que los errores que cometió el pueblo de Israel lo comete la iglesia y peor, y es verdad. Cada historia que usted lee, lo analiza a estos tiempos y es igual o hasta peor de lo que hizo el pueblo de Israel. ¿Quería Dios eso para ellos? No lo querían, pero ¿qué hicieron ellos? Ignoraron la voz de Dios. Y así lamentablemente está la parte de la iglesia en estos tiempos a nivel mundial. Está ignorando la voz de Dios.
La voz de Dios a través de su palabra, la voz de Dios a través de los profetas, la voz del que a Dios le place usar, la mayoría la estamos ignorando. Porque cuando Dios dice, no hagas esto, es cuando más lo hacemos. Cuando Dios dice algo, pareciera que nos hacemos los sordos. Por eso es que ellos eran sordos voluntariamente. Porque si no se los hubiera advertido, ellos no sabían. Es como a nosotros, ¿se nos ha advertido o no se nos ha advertido? ¿Verdad que sí? Que Cristo viene, que hay que santificarse, que hay que guardarse. Y ya parece un loro repitiéndonos lo mismo siempre, ¿verdad que sí? Y a veces muchos hasta se fastidian de escuchar todo el tiempo lo mismo. ¿Por qué? Porque son ciegos y sordos voluntariamente. ¿Y cuál fue la consecuencia de esa sordera que ellos tenían voluntariamente? ¿Cuál fue la consecuencia? Vino el rey de Nabucodonosor, vino el rey de Babilonia, se los llevó cautivo y tal cual como Ezequiel lo dijo, así se cumplió. ¿Cuál va a ser la consecuencia de los que no escuchen el mensaje y los que no arreglemos nuestra vida con el Señor? Se van a quedar en el arrebatamiento. Esa va a ser la consecuencia. Lamentablemente, la persona se va a quedar en el arrebatamiento. Que tuvo ojos y no le dio, simplemente no quiso ver la realidad de lo que estaba pasando a nivel mundial, la realidad de lo que estaba pasando, que lo dice la palabra, no lo quisieron ver. Jeremías 52, léelo desde el 4, Alexander, para que se entienda. Aconteció, por tanto, a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Y estuvo situada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. En el mes 4, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron, y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta, entre los 2 muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Áraba, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey, y le hicieron venir al rey de Babilonia, a Ribla, en tierra de Hamat, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías, y lo ató con grillos, y lo hizo llevar a Babilonia, y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Sitian la ciudad y prácticamente hicieron que la ciudad, como dice uno de los criollos, se muriera de hambre, porque nada entraba, no podían salir. Y dice que abrieron una brecha en el muro. No hizo lo mismo Ezequiel, como Dios le dijo, que abriera una brecha, que saliera cubierto, y salió cubierto así como cuando se llevaron cautivo a este rey Sedequías. ¿Por qué Dios permitió que le sacaran los ojos? No lo mataron. Dios permite que le saquen los ojos porque cuando ellos tenían sus ojos, cuando él tenía sus ojos sanitos, él no quiso ver lo que Dios estaba haciendo a través de Ezequiel y lo que le estaba diciendo. Y muchos espiritualmente Dios está permitiendo que queden ciegos y sordos espiritualmente. Porque cuando se les dijo la verdad no quisieron verla. Y cuando se les dijo la verdad no quisieron escucharla. Y esas historias quedan como ejemplo para cada uno de nosotros, iglesia del Señor. ¿De qué tiempo? De que abramos los ojos y arreglemos cada día nuestra vida con el Señor. Porque si nosotros nos hacemos un escaneo, nos damos cuenta cuánto nos falta. Que el enemigo constantemente nos está asediando. Todos los que estamos aquí tienen lucha, todos. De una forma o de otra, en algo tiene que batallar. El punto es que no nos dejemos vencer. Que aunque tengamos poca fuerza, no nos hagamos los sordos, iglesia del Señor. No nos hagamos los ciegos, iglesia del Señor. Atendamos a la voz de Dios. Atendamos a la voz de los profetas que Dios usa por su palabra o que Dios usa aquí para hablarnos. Atendamos a cada una de las enseñanzas que a nosotros se nos da para que no tengamos que pasar por una situación que ya bastante Dios nos la ha advertido.
Era la voluntad de Dios que pasara eso con Sedequías, con ellos. ¿Qué es lo que tenían que hacer ellos? Volverse a Dios y arrepentirse. Y Dios iba a mover su mano de misericordia. Pero cuando ellos pudieron hacerlo, no lo hicieron. 6 años aproximadamente después que Ezequiel profetizó, vino el rey de Babilonia y hizo esto. Porque esos de los caldeos son los mismos babilonios. Babilonio hizo lo mismo tal cual como el Señor se los dijo. Por eso el Señor los mandó a dramatizarlo, para que cuando sucediera, ellos se acordaran de lo que había hecho aquel loco, que tenían por loco, que salió un día cubierto, que abrió un hueco a la pared, que hizo todo lo que el rey que iba a invadir iba a hacer. Porque la palabra de Dios se cumple. Aunque no nos guste, la palabra del Señor se cumple. Y se cumple desde el momento que Él la da en su tiempo, se cumple. No, que yo ahorita, no, la palabra del Señor se cumple. Que nosotros no la querramos aceptar, eso es otra cosa. El Señor está cansado, de iglesia del Señor, de hablarnos y hablarnos y hablarnos y que nosotros nos hagamos los sordos. Gente que el Señor le dice hoy o nos dice hoy, no hagas esto, no hagas aquello y lo volvemos a hacer. Gente que Dios nos dice, arréglate conmigo y le pedimos perdón hoy y ya mañana como que nos olvidáramos. Que se supone que tenemos el Espíritu Santo y que tenemos unos ojos espirituales bien activos, totalmente sanos. Debería ser así. Pero lamentablemente hay muchos en estos tiempos que todavía están ciegos. Ciegos voluntariamente porque en su corazón no hay una disposición de que Dios haga. Y mientras que no haya una disposición de que Dios haga, aunque te predique el mejor escatólogo, usted va a seguir igual. Porque ellos viendo lo que ya había pasado con el primer remanente, ellos no hicieron caso. Y todavía Dios le manda a Ezequiel para que le profetice y les hable y le dice, son casa rebelde. ¿Por qué rebelde? Porque oyendo no obedecieron. ¿Pasa eso en esos tiempos? Claro que pasa. ¿Cuántas cosas el Señor no nos dice y nosotros no lo obedecemos? ¿Cuántas cosas el Señor no nos habla y nosotros no lo obedecemos? Es tiempo de que abramos nuestros ojos, iglesia del Señor. Y que no esperemos que Dios tenga que permitir, Dios nos guarde una situación como la que le pasó a Sedequías espiritualmente y quedemos ciegos espiritualmente. Personas que después que fueron usadas ahorita están totalmente confundidas. Personas que después que estuvieron en una sana doctrina ahorita cambiaron totalmente, se fueron totalmente en la apostasía de cambiar las cosas que Dios había dejado en su palabra. Y esto se está viendo. Y grandes predicadores. Hay un predicador que quedó calvo aquí, que después que defendía la sana doctrina, el hombre ahora se fue para la doctrina liberal. Y era un predicador de años. ¿En qué momento perdió la visión que Dios le había dado al principio? ¿En qué momento perdió la visión? Es tiempo, iglesia del Señor, de abrir los ojos espirituales. No estamos en tiempo de dormir. El libro de Efesios 5, si no me equivoco, habla de que nos levantemos del sueño. Es tiempo, iglesia del Señor, que nos levantemos del sueño. Sí, es verdad. A veces sentimos que no podemos. A veces sentimos que estamos agotadísimos entre las enfermedades, entre las situaciones, cualquier cantidad de cosas que pueda suceder. Pero no podemos dormirnos en los laureles. Aún con poca fuerza, véngase a su iglesia. Aún con poco ánimo, véngase a su iglesia. Porque si nos quedamos, el enemigo nos puede destruir. Y cuando viene a ver, comenzamos a desplazarnos, y cuando venimos a ver, ya nos hemos desplazado totalmente. Necesitamos abrir los ojos y darnos cuenta que lo que el Señor nos dice no es para nuestro mal, es para nuestro bien. ¿Quién conoce el futuro, usted o Dios? Dios. Entonces, si Dios es el que conoce el futuro y Él nos lo está diciendo, es por algo. Es por algo que el Señor nos lo está diciendo. Vamos ahí mismo a Isaías 55. Léeme el 6, Alexander. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Sí, se lo dijo a su pueblo, pero también es para nosotros. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Quiere decir que llegará un momento donde no se va a encontrar con Dios. Llegará un momento donde la oportunidad habrá pasado, iglesia del Señor. Y ahorita que tenemos tiempo de buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, hay que buscarlo. Estamos en tiempo de buscar al Señor. Así te quedes dormido orando, no importa. Pero por lo menos haz algo, inténtalo. Inténtalo por lo menos. Hay personas que estamos aquí por generalizar. Y muchas personas, es verdad, tienen poca fuerza para orar.
por salud, por lo que sea, por ataque del diablo, por lo que sea. Pero es tiempo de buscar a Dios, iglesia del Señor. Cuanto más se acerca la venida del Señor, es cuanto más tenemos que buscarlo. Y a veces le dedicamos más tiempo a otras cosas que a buscar a Jehová. Y eso no es lo que Dios quiere. Tiene que haber un equilibrio, donde lo primero y el centro de nosotros sea Dios. Y si nos toca trabajar, si yo me tengo que ir a las 5, yo me paro a las 4 y yo oro, o me paro a las 3. Y oro de 3 a 4 y a las 5 hago la arepa, lo que tenga que hacer y me voy. Pero no podemos dejar a Dios para después. Porque quizás cuando tú quieras ir, no lo vayas a conseguir. Cuando tú quieras ir a arreglarte, ya el arrebatamiento llegó. Cuando tú quieras decir, hoy sí me voy a poner las pilas con el Señor, hoy sí voy a cumplir, quizás ya sea tarde, iglesia. Quizás ya sea tarde. Y cada uno de los que estamos aquí, es tiempo, iglesia del Señor, de que busquemos a Dios. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Deje el impío su camino. ¿Le está hablando el de afuera? No. Le está hablando el de adentro, al que conoce. Basta de andar en impiedad delante de la presencia del Señor. Porque sabemos, y los que no saben, que el impío es aquel que conoce, que incluso puede estar bautizado y todavía peca deliberadamente. Aquel que hace lo malo deliberadamente. Basta, basta de eso, porque el Señor no está agradado con eso. Y muchas veces venimos aquí y no buscamos a Dios con un corazón presto. No, no lo buscamos. Nuestra boca habla y nuestro corazón está quién sabe en dónde, a lo mejor pensando en las caraotas que no se ablandan. Parece un chiste, pero es real, es verdad. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos. Todavía maquinamos, o por generalizar, hay personas que maquinan pensamientos perversos, pensamientos contra el prójimo, pensamientos sexuales, pensamientos perversos que no son agradables al Señor. Y vuélvase. O sea que aunque está adentro, está lejos. Aunque está adentro, está lejos. Vuélvase a Jehová. Quizás Él tenga misericordia. Y sí la va a tener. ¿Qué quiere Él? Que lo reconozcamos y que nos apartemos y que busquemos realmente su presencia y dejemos las excusas. Que abramos los ojos, que se va a cerrar el tiempo de la gracia. Este tiempo de dispensación, esto se va a acabar. En cualquier momento se va a acabar, iglesia del Señor. O si nos acostamos y no abrimos los ojos al siguiente día. Y parece cuento, y parece más de lo mismo, pero no, iglesia del Señor. No estamos buscando a Dios como Él quiere. No estamos buscando a Dios como a Él le agrada. Porque hay muchos que están dormidos espiritualmente. Están dormidos, están ciegos espiritualmente, voluntariamente, porque ellos... ¿Quién es aquí que no sabe que hay que buscar a Dios? Tú le preguntas a Amy, ¿qué busca a Dios? Chica, ¿qué busca a Dios? Amy, que es una niña. ¿Quién es el que no lo sabe? La cosa es que si no lo hace es porque ya es algo voluntario. Ya no es algo por ignorancia, simplemente porque no lo hacemos y ya, por los motivos que sea que coloquemos allí, por las excusas que sea que digamos. Es tiempo de que busquemos a Dios y abramos nuestros ojos. Abramos nuestros ojos. Ah, pero cuando nos sentimos mal, salimos corriendo a pedirle a Dios misericordia. Ah, pero cuando me duele aquí, salimos corriendo a Dios. Cuando no puedo respirar, ay, le pido a Dios misericordia. Ahora sí me voy a poner las pilas, sí voy a buscar de Dios. Se me pasa el malestar y vuelvo otra vez chévere cambur por ahí. No, iglesia del Señor. Dios está agotado de lo mismo. Dios está agotado así como se agotó con su pueblo de hablarle hasta que tuvo que permitir las consecuencias. Y Dios no quiere eso para nuestras vidas. Dios quiere que realmente haya una búsqueda genuina. De que Dios lo que quiere es que le busquemos. Él siempre nos los ha dicho, Él no quiere cantidad. ¿De qué sirve una iglesia full de tope a tope con 2 pisos si solamente 10 personas son las que buscan a Dios? De nada, bulto, como decía la hermana, bulto. Dios quiere que si somos 5, esos 5 tengamos un compromiso con Dios. Si somos 2 tengamos un compromiso con Dios y una sinceridad con Él. Que cuando el arrebatamiento venga, todos nos vayamos, no nos quedemos, eso es lo que el Señor quiere. Pero Él nos advierte, deja el impío su camino, basta de la impiedad, basta de hacer cosas a solas en lugares que a Dios no le agrada, basta de eso. Porque Dios conoce cada debilidad, pero también sabe la falta de compromiso que hay en la persona de no soltar el pecado. A Dios no le agrada eso, iglesia del Señor. Eso no es agradable al Señor. ¿Dónde nos quedamos, Alexander? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. El 9. Como son más altos los cielos que la tierra,
Así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, muchas veces agarramos ese versículo para justificar o para decir, bueno, sí, no, Dios sabe por qué hace las cosas, el Señor, bueno, los pensamientos de Dios no son los de uno, Él sabrá por qué esto. No, Él lo que nos está queriendo decir aquí en palabras resumidas es de que nosotros, Él conoce la consecuencia de lo que va a suceder si nosotros no nos volvemos a Él. Que nosotros no podemos ver eso, no lo podemos ver. Creemos que pecamos, nos arrepentimos y ya. Pero Él sí puede ver la consecuencia que va a traer eso. Porque sus caminos son mucho más allá que lo de nosotros. Su pensamiento es mucho más allá que lo de nosotros. Nosotros pensamos hasta ahí. Bueno, sí, fallé, hasta ahí ya, quedó hasta ahí. No. En Dios hay más allá. Es más allá. El alto, el sublime, el que todo lo sabe, el que todo lo ve. Nosotros estamos limitados con una mente finita. Dios no. Y a veces creemos que bueno, sí, Dios sabe, Dios entiende, Dios conoce y ya. No, iglesia del Señor. O buscamos a Dios como el Señor quiere o no lo busquemos. Pero Dios no quiere una vida a media. Dios no quiere una vida espiritual a medias. O le servimos a Dios como Él quiere o no le servimos. Así de sencillo. Por muy duro que suene, por muy... No, yo voy un día. Dios sabe que yo voy poco a poco. Sigue poco a poco. Y en ese poco a poco viene el arrebatamiento y tú te quedas con tu poco a poco hasta que, bueno, a ver si te redimen con tu propia sangre y puede que te salves. No podemos vivir la vida así, iglesia del Señor. Yo siempre he dicho y lo mantengo, que el mejor lugar donde uno puede estar, aun cuando uno se sienta mal, es en la iglesia. Y lo digo por experiencia propia, porque yo lo he vivido. Me he podido sentir como el viernes, mira, yo sentía que no podía ni hablar de lo mal que yo me sentía el viernes. Y yo salí de la vigilia y ya yo podía abrir mi boca, yo me sentía mejor. Y cada día corroboro que el lugar donde uno puede estar, cuando uno se siente mal, mientras que uno pueda caminar, es la iglesia. Lo demás es excusa. Vámonos a Marcos 4, vamos al 23 y 24. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Le digo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Siempre que se ha leído este versículo, siempre hemos creído que es lo que tú haces te lo harán. Sí, hay un versículo que el contexto es ese. Pero aquí Cristo viene hablándole de la palabra del sembrador. De que una cayó en los pedregales, ¿se acuerda? Otra cayó en una buena tierra. Y Cristo le está hablando a ellos, mirad lo que oís. O sea, le está diciendo, presta atención a lo que yo te estoy enseñando. Presta atención porque se supone que los discípulos simbolizaban la buena tierra a donde había caído la semilla. Y se supone que cada uno de los que estamos aquí somos la buena tierra a donde ha caído esa semilla. Y el Señor lo que le estaba diciendo a ellos, lo mismo que nos dice a nosotros hoy. Mirad lo que oís, presta atención a las enseñanzas que yo te estoy dando. Era lo que Cristo les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque con la medida con que medís, os serás medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Con la medida con que tú midas serás medido y se te va a añadir lo que has oído. ¿Qué está dando a entender eso? Te estoy dando la enseñanza, te estoy dando el conocimiento. Si tú no obedeces, yo te voy a juzgar y yo te voy a medir por lo que yo te enseñé. Por eso es que se dice que a nosotros nos va a juzgar es la palabra. No va a haber excusa. Y Dios nos está hablando en esta mañana a nosotros que abramos los ojos espiritualmente y nos demos cuenta que en cualquier momento van a sonar las trompetas. Y hay personas que no le están dando importancia a la palabra del Señor. Otros las resisten porque no haya cabido en ellos, porque no hay una sinceridad para un cambio. Pero nosotros que somos entendidos y que yo creo que somos parte de la buena tierra a donde cayó la semilla, si vamos a prestar atención a lo que el Señor está diciendo aquí. Y dice, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al que tiene conocimiento de la palabra y le da la importancia que ella tiene en su vida, Dios le va a añadir más. Cada día le va a añadir más de su palabra, cada día le va a añadir más profundidad, más misterio. Pero al que no le da la importancia que tiene la palabra de Dios, aún el poquito conocimiento que pudo haber adquirido le será quitado.
Y por eso es que se ven personas que después que tenían tremendo conocimiento, usted lo ve totalmente confundido. Porque lo poco que tuvieron, por cuanto no le dieron la importancia, se les fue quitado. Y de eso era que le estaba hablando Cristo a ellos. Y de eso nos habla el Señor a nosotros en esta mañana. Prestemos atención, iglesia del Señor, y pongamos todos nuestros sentidos espirituales a funcionar. Pero mira lo que dice aquí. Mirad, aún por lo que has oído, Dios te va a pedir cuenta. Y Dios me va a pedir cuenta. Y bastante que nosotros hemos oído aquí. Bastante que hemos oído. Hemos oído tanto que hay momentos que ya uno ni se acuerda de tantas cosas que uno le han predicado. Bastante hemos oído, bastante se nos ha enseñado, iglesia del Señor. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué importancia le estamos dando a nosotros a lo que se nos ha dado? Y aunque no fuera aquí, por el hecho de que ya Dios nos trajo a sus caminos, valorar y entender de que Dios algún día nos va a pedir cuenta por lo que hemos oído. Mirad lo que oís. Mirad lo que están oyendo, era lo que Cristo les estaba diciendo a ellos. Y arriba les dijo, en el 11 arriba le dice, porque a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios, para que los que están afuera por parábola, y a los que están afuera por parábolas todas las cosas. Y a vosotros le he dado a conocer los misterios del reino de Dios. ¿A quién? A la iglesia. ¿Quién le revela a usted los misterios de la palabra? El Espíritu Santo. ¿Y usted qué? La iglesia. A vosotros le he dado a conocer, pero eso que Dios nos dio también tiene una responsabilidad. Y es tiempo, iglesia del Señor, de que atendamos a esto. Porque al que tiene, se le dará. Tienes la palabra de Dios. Le estás dando la importancia que el Señor te pide, le estás dando el valor que debes darle, Dios te va a añadir. Te va a añadir todo como a Él le plazca y te va a usar como a Él le plazca. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Valoremos la oportunidad que tenemos nosotros de estar aquí adentro recibiendo de la palabra de Dios, iglesia del Señor. Porque el tiempo está cercano. El tiempo está cercano. El tiempo está cercano. Y una de las cosas con las que Dios trataba en el tema de la palabra era eso. Yo decía, es verdad, Señor. A veces nos enfocamos en tantas cosas y no nos damos cuenta cómo en nuestros ojos se está cumpliendo la Biblia. No nos damos cuenta de la responsabilidad que nosotros tenemos. Que creemos que solamente es venir, orar en el círculo, darle la mano a los hermanos y saludarnos. No. Hay una responsabilidad más allá. Y que cada cosa que oímos aquí, Dios nos va a pedir cuenta. Cada cosa que oímos y no ponemos por obra, Dios nos va a pedir cuenta. Cuantas veces despreciamos su palabra, Dios nos va a pedir cuenta. Y a los que la sigan despreciando, llegará un momento que Dios va a permitir que esa persona, lo poquito que tenga, lo pierda. ¿Cuántos que estuvieron ahora desean estar aquí oyendo? Muchos, muchos, muchísimos. Y nosotros que estamos aquí, no le estamos dando la debida importancia. Es algo de reflexión, iglesia del Señor, de que Dios quiere que realmente haya una sinceridad con Él. Eso es lo que Dios nos pide. Dice el libro de Miqueas, ¿qué pide Dios de ti? Que le ames, que tengas misericordia. Dios no nos pide dinero, Dios no te pide nada, simplemente que le sirvas con un corazón sincero. Y cuando hay un corazón sincero, Él va a derramar todo lo demás. Él va a derramar el entendimiento, Él va a derramar la sabiduría. Pero a veces nos jala tanto el mundo, lo jala tanto el mundo, que le cuesta servirle a Dios. Y si en ese transitar, en ese tira y ala, viene Cristo, ¿valdría la pena? Le decía yo a alguien ayer al hospital, estaba con la hermana Carolina, nada vale la pena para nosotros perder nuestra salvación. Nada, nada. Ni una ropa bonita, ni un chico guapo, ni una mujer bonita. Nada de eso vale la pena. Porque al final, cuando va la persona a perdición en el infierno, no va ninguno a acompañarte. Nada vale la pena, iglesia del Señor. Y están adentro, pero están lejos de Dios. Y Dios no te quiere lejos, Dios te quiere cerca. Pero para que puedas estar cerca, tienes que hacer la voluntad de Dios. O tenemos que hacer la voluntad de Dios. Abrir nuestros ojos y reconocer que no estamos bien en el área que sea que estemos fallando. Y volvernos a nuestro Creador. Pero es algo de conciencia de cada uno. Porque Dios nos habla por su palabra y nos habla también aquí por medio de lo que a Él les place. Pero eso no te exime de que estemos mal. Y que hay cosas en nuestras vidas que tenemos que arreglar y abrir los ojos y darnos cuenta en qué condiciones estamos si viniera el arrebatamiento. Basta, iglesia del Señor, y es tiempo de llamarnos a reflexión y arreglar lo que tengamos que arreglar. Porque Dios llegará el momento que Él nos va a pedir cuenta. Desde lo que oímos, hoy estamos hablando de lo que oímos, de lo que hemos oído, en este caso es la palabra.
que es la que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Pero como siempre he dicho, queda de usted y queda de mí, si lo tomo o lo dejo. Que el Señor le bendiga y el Señor le guarde.